Bueno, muy buenas noches a todos. Saludos desde Costa Rica. Espero que estén pasando un momento increíble en el Food Festival Design de Madrid. Permítanme presentarme. Mi nombre es María Alejandra Brenes Gutiérrez, soy psicóloga e investigadora, específicamente en el área de neuromarketing. Sin embargo, hace aproximadamente unos 7 años estoy enfocada de lleno en la investigación del comportamiento del consumidor gastronómico, específicamente de la alta cocina, y hemos querido llevar esta información para un nuevo desarrollo empresarial al Instituto Costarricense, el Instituto Tecnológico Costarricense, específicamente al Laboratorio de Neurociencias Empresariales del Departamento de Administración de Empresas. Nuestra investigación específicamente está haciendo en las narrativas de la cocina centroamericana y el marketing consciente, en donde visualizamos las narrativas como una aferración a la conciencia. Esta fotografía que tengo por acá es la fotografía de Ana. Ana es una indígena de la zona Buruca, quien nos ha enseñado técnicas ancestrales sumamente interesantes, y sin ella no podríamos haber hecho este proyecto y hacer este proceso para poder entender mejor cómo funciona la gastronomía de nuestro país de manera ancestral a la evolución actual. No sé si conocen Costa Rica, pero Costa Rica es un país pequeño de una extensión de 51.179 kilómetros cuadrados. Estamos limitando con Nicaragua, con Panamá, con el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Y lo más interesante, y creo que fue lo que nos llevó por este camino, fue entender que a pesar de que éramos un país sumamente enfocado en la sostenibilidad, en la biodiversidad y en el turismo natural, estábamos dejando un poco de lado nuestros inicios en la gastronomía y cómo esta ha impactado y ha desarrollado eh, un proceso sostenible y natural también. Entonces, esta situación nos ayudó a comprender y a entender que teníamos que viajar un poquito y poder comprender un poco de nuestro territorio, que es el territorio centroamericano, y sobre todo el territorio cultural mesoamericano. Entonces, desde ahí iniciamos y partimos todo este proceso. Lo que hicimos fue revivir las memorias centroamericanas. Uno de los datos más interesantes que vivimos a través de todo este proceso fue entender que la gastronomía revive nuestras memorias y nuestras emociones, y podemos trascender en aspectos importantes como la preocupación que tenemos por nuestra industria alimentaria a partir de estos recuerdos. Hicimos un viaje donde pudimos estar en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica y en Panamá. Yo no sabía qué me iba a encontrar, no sabía con qué me iba a topar. Creí que las memorias emocionales iban a venir específicamente a través del producto, iban a venir específicamente a través de la sostenibilidad. Sin embargo, me topé con otra cosa, y fue con el momento y la circunstancia que definió mi investigación, trascenderla a una universidad, desarrollarla de una forma formal. Fue ese momento en donde yo pude entender que habían otras cosas más profundas que estaban impactando la cocina centroamericana. Durante este viaje, creo que el restaurante más importante y el que generó como este impacto para poder estudiar e investigar acerca del proceso fue el restaurante Flor de Lis. Flor de Lis es un restaurante del cual hoy día puedo llamar mi querido amigo Diego Telles, chef guatemalteco, que logró una reinterpretación y una inspiración a través de cada uno de los platos en la narrativa del libro muy importante indígena de la comunidad guatemalteca llamado El Popol Vuh. Este libro fue el que inspiró a el chef Diego Telles, que no solamente es un chef, para mí es un artista plástico. De hecho, él se desarrolla en el arte también, en donde a través del ambiente de su restaurante y de sus platos pudo manifestar la cultura guatemalteca indígena, pero además este libro tan trascendental para la cultura llamado El Popol Vuh.
Uno de los datos más importantes y que me empezó a llamar acerca de las narrativas fue un pequeño párrafo del Popol Vuh que habla de algo sumamente importante para nosotros como cultura, y es como a través del maíz y a través de la gastronomía desarrollada en el maíz, heredada del patrimonio alimentario de la humanidad, como lo es la zona de México, pudimos trascender como cultura y como humanidad en este proceso a través de la comida. Y el texto dice lo siguiente: de maíz amarillo y de maíz blanco se hizo carne, de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres. Los 4 hombres fueron creados. El libro del Popol Vuh fue creado en 1520, exactamente en el siglo XVI. El indígena Diego Reynosa lo escribe. 200 años después se traduce por el fraile Francisco Jiménez y en 1800 se traduce al francés, y es ahí donde se le da el nombre al libro como el Popol Vuh. Fue tan trascendente la experiencia que yo tuve en este restaurante que, llegando de nuevo a mi país, fue un proceso de reentender y reinterpretar la información y entender hacia dónde llega la alta cocina, pero de dónde viene todo eso. Y sobre todo en esta nueva tendencia que tenemos de cocina centroamericana enfocada en la alta cocina. Por lo menos para nosotros de este lado. Claramente que ustedes tienen un desarrollo importantísimo en el área, pero para nosotros es algo que no se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, sobre todo con influencia de cocina centroamericana, sino que la influencia siempre ha venido mucho desde el área europea, asiática y árabe, pero hoy día estamos pudiendo entender y reinterpretar nuestros productos a través de la narrativa y de la historia, y que se ha transformado en speech importantes en los cursos del restaurante. Entonces, fue de ahí donde yo inicio todo mi proceso de investigación, de poder entender cuál es el impacto de la narrativa en la industria gastronómica y sobre todo en el desarrollo humano. Nuestras narrativas son totalmente apegadas a la conciencia. Cuando ustedes vengan a vivir la experiencia, o no sé si ya han venido a vivir la experiencia de la alta cocina en la industria latinoamericana y centroamericana, se van a topar con speech muy enfocados en la cultura, la sostenibilidad y el vínculo con nuestros antecesores. Las narrativas en la cocina tienen la particularidad de generar vínculos en las memorias, es decir, nuestros recuerdos. Yo creo que aquí todos los que estamos acá, que no los puedo ver, que me encantaría verlos en algún momento, podríamos entender que un plato de comida nos lleva a nuestro pasado, nos lleva a nuestras abuelas. Si nosotros hacemos el ejercicio de respirar en este momento y sentir cuáles son esos olores y cuáles son esos recuerdos que nos llegan a la mente, posiblemente vayan a ser de nuestra familia, de nuestras abuelas, de momentos muy importantes y muy trascendentales que marcan una impronta, un antes y un después en nuestras sensaciones culinarias. Además de eso, las narrativas en la cocina son un gran aporte de la cultura, un aporte hacia el producto y un aporte hacia la sostenibilidad. Esta foto que está acá es una foto que para nosotros fue muy interesante porque es de la influencia hispánica. Eh, la cultura prehispánica de nuestros países o nuestro territorio no era usual el arroz. Sin embargo, en 1930 data la primera llegada del arroz a la comunidad indígena Boruca, y este tamalito que tenemos acá es un tamal hecho de arroz y de hojas de bijagua. Y este tamal posiblemente dentro de los primeros años que se desarrolló en la cultura uruca fue aproximadamente en 1930 para adelante. Entonces, es una foto muy importante y muy trascendental de nuestra investigación de cómo la influencia hispánica y prehispánica se conjugan, y llegamos a uno de los productos que ustedes van a poder encontrar a lo largo de todo Centroamérica y América Latina, que es el tamal, ¿verdad? El envuelto. Entonces, ¿cómo influyen las narrativas en el desarrollo humano?
Esto es importantísimo. La narrativa ha sido un recurso de aprendizaje de miles de generaciones, a través del idioma, a través del dibujo, a través de todos esos proyectos históricos que hemos visto cómo evoluciona el narrar una historia para contar cómo hemos trascendido como humanidad a lo largo de las generaciones. La narrativa tiene esta capacidad de ordenar, de secuenciar hechos, acciones, emociones, discursos y palabras. Por tanto, es fundamental en todo nuestro desarrollo. Y yo creo que todos lo sabemos, pero caer en la conciencia de lo mismo es cuando realmente estamos plenos y conscientes que desde la creación de todos los proyectos de nuestra historia es donde nosotros empezamos a entender quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y por eso lo considero fundamental en todo este proceso. Entonces, dentro de los cambios de las tendencias de la industria alimentaria, para nosotros ha sido muy importante cómo se ha desarrollado la narrativa y ha generado estos procesos de conversión hacia el storytelling, que el storytelling viene a ser una herramienta sumamente creativa e imaginativa para informar e inspirar a otros. Genera una capacidad de empatía, de trabajar en nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y sabemos desde la neurociencia que el impacto que esto tiene en nuestra forma de aprendizaje, en nuestra forma de consumo, es sumamente fuerte y fundamental. Entonces, la narrativa como metodología es la construcción del conocimiento a través de la gastronomía, provocado por la interpretación, la comprensión y el emocionarse a través de un plato. No ha sido ajena esta reflexión, por supuesto que muchísimo menos para ustedes que para nosotros. Ustedes, el speech dentro de los discursos de la cocina ha sido sumamente utilizado. Sin embargo, para nosotros el tema de los cursos, ¿verdad? Y esta interpretación verbal o a través del visual storytelling en las redes sociales, en las páginas web y pues, toda esta nueva forma de globalización de la narrativa, para nosotros sí ha sido un proceso que ha evolucionado un poquito más lento en la cocina, a diferencia de ustedes. Hoy día nosotros nos encontramos restaurantes de 5, 7, 14 cursos, en donde hay una explicación que vincula con el producto, con la sostenibilidad, con las emociones y la cultura. Entonces, los investigadores hemos propuesto entender cuál es el impacto de estos pequeños discursos que circundan en la cocina en el marketing consciente. Esto no solamente, o digámoslo así, para los restaurantes que quieran generar, más allá de comer rico, un proyecto de extensión, es decir, que pretenden llegar a la conciencia del producto mismo hasta la sostenibilidad y la extensión social y cultural. Como país, siempre nos ha preocupado muchísimo toda esta extensión sostenible y a raíz de la crisis alimentaria y de todos estos temas que hemos venido viviendo de cambio climático, de cómo podemos aportar en el tema de las semillas en caso de que exista una crisis, hemos entendido esta proyección de las tendencias de consumo en cómo el alimento se convierte en medicina en temas de sostenibilidad, en temas de las nuevas tecnologías alimentarias y la demanda de alimentos cotidianos más interesantes, es decir, estos alimentos que nos parecen actualmente exóticos, que años atrás utilizábamos de una manera normal, corriente y concreta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo fui a la gastronomía, perdón, a la comunidad buruca, comí frijoles de árbol, se le llamaba, que son como unos frijolitos verdes chiquitos, que hace mucho tiempo no veía, no consumía, o quizá podría decir que no lo tengo en mis memorias cerebrales. Sin embargo, la narrativa y todo lo que pudimos escuchar y toda la pasión con la que hablaban cada uno de ellos, pudimos entender la importancia del producto. Y a pesar de que fuese un producto un poco desconocido para nosotros, pudimos entender la importancia del mismo y aplicarlo a nuestro consumo, que claramente es una dieta más natural, es una dieta más enfocada en la sostenibilidad. Cuando pudimos observar el chagüite, que es esta forma de siembra de las culturas indígenas,
pudimos entender estas metodologías muchísimo más saludables para la tierra, de cómo poder sembrar y cómo poder generar nuestro producto. Entonces, a partir de esto, hicimos como una propuesta que todavía no es la propuesta final, la cual estamos trabajando con el Business Institute de Noruega, lo cual ha sido como realmente un honor y un placer, sobre todo en el área de laboratorio de marketing y psicología experimental, de cómo las narrativas en la gastronomía generan una respuesta emocional, como un estudio preliminar, porque la idea de este estudio es que podamos proyectar a entender cómo esto llega a la extensión del consumidor final para su consumo cotidiano. Entonces estamos en este momento, estamos enfocados en hacer este estudio en Centroamérica para poder aportar a otras partes del mundo y generar esta globalización. Lo estamos haciendo a través de entender cuáles son las tecnologías que realmente puedan aportar al experimento, que puedan ser fundamentales y nos puedan hacer entender y generar más información de la respuesta emocional que podemos obtener en el proceso, ya sea en temas de atención, ya sean en temas de memoria, respuesta fisiológica. Estamos todavía en ese proceso de entender cuáles son las herramientas correctas que puedan aportar un poco más allá al experimento. Nosotros trabajamos en este laboratorio, que es el Laboratorio de Neurociencias Aplicadas a la Administración Empresarial. Esta es una foto de una de nuestras compañeras haciendo unas pruebas. Aquí lo que intentamos hacer es entender cómo podemos generar mayor vínculo en la pequeña, mediana y gran industria en temas de sostenibilidad, en temas de cultura, en temas de proyección a las crisis alimentarias, plástico, muchísimas de estas situaciones que estamos enfrentando hoy día y cómo podemos modificarlas y cómo el consumidor va a responder a las mismas. Pero bueno, a mí me encantaría poderme quedar aquí muchísimo tiempo con ustedes, pero sé que tienen más expositores, sé que hay muchos proyectos, sé que me encantaría que pudiésemos generar como más interacción y poderlos conocer mejor y saber un poco más de sus proyectos. Estoy segura de que aquí deben haber personas de la industria gastronómica muy importantes, muy impresionantes, con proyectos muy interesantes. Y bueno, al final de cuentas en esto yo creo que si lo hacemos desde la conciencia, todos somos uno. Entonces, solo me queda decirles que muchísimas gracias por su atención, que los espero, que Costa Rica es su casa y pura vida. Y acá estamos para lo que necesiten. Los voy a dejar con una frase que es muy importante para mí, que es la siguiente. Cualquiera puede contar algún tipo de historia. La narración es uno de los poderes elementales de la raza, pero el talento de poder generar descripción en esa narración no lo tenemos cualquiera. Entonces yo de antemano quiero felicitar a los chefs, sobre todo que están acá, que a través de su creatividad han logrado de manera consciente o inconsciente generar un proyecto de proyección, valga la redundancia, de proyección mundial, de poder entender cómo a través de la gastronomía podemos hacer aportes y cambios a la crisis alimentaria que estamos viviendo hoy día. Entonces, un abrazo muy grande, les dejo mis redes sociales en caso de que quieran conocer un poco más de lo que hago. En este proyecto estamos trabajando con investigadores y documentadores empíricos en la investigación en gastronomía. Y nada, estamos para servirles. Un abrazo muy grande. Costa Rica los espera, se les quiere y gracias por hacer este tipo de iniciativas y este tipo de proyectos. Para mí fue un placer. Un abrazo muy grande, que estén muy bien y saludos a todos. Hasta luego.